Imagina que estás parado sobre el suelo congelado de Fort McMurray, en Alberta. Hace 40 grados bajo cero. El aire es tan frío que duele respirar. Frente a vos, una máquina del tamaño de un edificio de 3 pisos arranca la tierra y levanta una mezcla negra, espesa, arenosa. Ese barro negro no es solo petróleo. Es el corazón del modelo económico canadiense. Es la razón por la que Canadá tiene un sistema de salud de primer mundo. Es la razón por la que el dólar canadiense no vale 50 centavos. Es la garantía real detrás de la tarjeta de crédito de todo el país. Ahora cambia de escenario. Estás parado en un muelle de Puerto La Cruz, en Venezuela, hace 30 grados. El aire huele a sal y azufre. Un viejo petrolero oxidado se llena con un líquido negro y espeso. Para un químico, el barro negro del norte congelado y el crudo del sur tropical son prácticamente iguales. Ambos son crudo pesado y ácido. Durante los últimos 15 años, el barril canadiense fue el rey. Era el único juego disponible. El barril venezolano estaba bloqueado por sanciones, corrupción y colapso. Canadá tenía un monopolio. Pero hoy, en 2026, ese monopolio se rompió. Estados Unidos rehabilitó el sector petrolero venezolano. Los tanqueros volvieron a moverse hacia el norte, y el barril canadiense, caro de producir, encerrado en tierra y asfixiado por regulaciones, está a punto de enfrentar una competencia que no veía desde hace una generación. Estamos presenciando el final del sueño energético canadiense, y no es una historia política. El mercado no vota, no tiene ideología, solo mira 3 cosas: precio por barril, costo de transporte y margen de refinación. Hoy vamos a mirar la física brutal del mercado petrolero, vamos a calcular el precio de equilibrio que decide si un país se enriquece o se empobrece, vamos a analizar el abismo fiscal que se abre frente a Ottawa y Edmonton y vamos a responder la pregunta que nadie en el poder quiere formular. ¿Qué le pasa a una potencia de recursos cuando el mundo deja de pagar un sobreprecio por sus recursos? Para entender por qué esto es una crisis, hay que entender un mecanismo invisible para la mayoría de la gente, algo llamado PAD3. PAD3 es la costa del Golfo de Estados Unidos, principalmente Texas y Luisiana. No es solo un lugar en el mapa, es el centro de refinación más grande y complejo del planeta. Más de 20 refinerías procesan más de 8 millones de barriles diarios. De ahí sale la gasolina, el diésel y el combustible de aviación que mueve a Estados Unidos. En los años 90, estas refinerías tomaron una decisión que hoy define el destino de Canadá. Apostaron a que el petróleo liviano se iba a agotar y que el futuro sería el crudo pesado. Invirtieron miles de millones en coquizadoras y sistemas de craqueo diseñados exclusivamente para procesar petróleo espeso y barato. Esta infraestructura no es flexible, no se puede adaptar fácilmente. Una refinería diseñada para crudo pesado necesita crudo pesado para sobrevivir. Durante años, ese crudo llegó desde Venezuela y México. Venezuela bombeaba más de 3 millones de barriles diarios. México sostenía su producción con campos como Cantarell. El sistema funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Venezuela colapsó. Su producción cayó por debajo de 1 millón de barriles diarios. México entró en declive terminal. Cantarell se agotó, y de golpe, las refinerías del Golfo quedaron atrapadas con infraestructura diseñada para un petróleo que ya no llegaba. Ahí apareció Canadá. Con más de 170,000 millones de barriles de reservas en las arenas bituminosas, Canadá tenía exactamente el crudo que Texas necesitaba. Pero tenía un problema fatal. No tenía salida al mar. Cada barril canadiense estaba condenado a viajar hacia el sur. No había alternativa. No había poder de negociación. Canadá se convirtió en el proveedor cautivo. Durante un tiempo funcionó. La producción pasó de 1 millón a más de 4 millones de barriles diarios. Alberta explotó económicamente. Los salarios se dispararon. El dólar canadiense se fortaleció. Canadá empezó a verse como una superpotencia energética, pero nunca lo fue. Era simplemente la única estación de servicio abierta en una autopista vacía. Y ahora esa autopista ya no está vacía. Venezuela volvió. Y cuando aparece una opción más barata, el productor más caro siempre es el primero en caer. Ahora entremos en el punto donde todo se rompe de verdad. El reinicio venezolano. Porque Canadá no está perdiendo su ventaja por una decisión política interna, sino porque el tablero global cambió. Cuando Estados Unidos decidió rehabilitar el sector petrolero venezolano, no lo hizo por altruismo ni por ideología. Lo hizo por pura logística y por matemática fría. Para llevar un barril de petróleo desde Alberta hasta Texas, ese barril tiene que recorrer casi 3,000 kilómetros por oleoducto. Eso requiere estaciones de bombeo, consumo de energía constante, mantenimiento, tarifas de tránsito y una infraestructura vulnerable a cuellos de botella.
Mover ese barril cuesta entre 10 y 15 dólares solo en transporte. Ahora compáralo con Venezuela. Un barril venezolano se carga en un barco, navega 4 o 5 días por el Golfo de México y llega directo a las refinerías de Texas y Luisiana. El transporte marítimo es brutalmente más barato que el transporte por oleoducto a largas distancias. El costo es de apenas 3 a 5 dólares por barril. Eso significa que, solo en logística, el crudo venezolano tiene una ventaja de hasta 10 dólares por barril frente al canadiense. Durante más de una década, esa ventaja no importó porque el petróleo venezolano era intocable. Las sanciones lo sacaron del mercado. Pero cuando esas sanciones se flexibilizan, el mercado reacciona de inmediato. Las refinerías no tienen lealtades ni memoria histórica. Son máquinas diseñadas para maximizar márgenes. Si pueden comprar un barril venezolano 2 dólares más barato que uno canadiense, lo compran, siempre, sin excepción. Eso obliga a Canadá a entrar en una guerra de precios. Para competir, Canadá tiene que bajar aún más el precio de su petróleo para compensar el mayor costo de transporte. Así se ensancha el diferencial. El diferencial es la brecha entre el precio del petróleo de referencia global, como el Brent o el WTI, y el precio del crudo canadiense. Canadá siempre vendió con descuento porque estaba atrapada. Sin acceso al mar tenía que aceptar lo que Estados Unidos ofreciera. Pero con Venezuela de vuelta en el juego, ese descuento ya no es de 10 o 15 dólares. Puede ampliarse a 25 o 30 dólares por barril. Pensad lo que eso significa. Si el precio global del petróleo está en 70 dólares, Canadá podría estar vendiendo a 45. Eso es vender un recurso no renovable, destruir territorio, consumir agua y gas natural y recibir un 35% menos que el precio de mercado. Es liquidar el patrimonio nacional para seguir manteniendo un sistema que ya no cierra. Y acá aparece el efecto dominó. Los proyectos petroleros canadienses son de los más caros del planeta. Las arenas bituminosas requieren inversiones iniciales gigantescas. Miles de millones de dólares antes de producir un solo barril. Años de permisos ambientales, consultas indígenas, regulaciones, impuestos al carbono y planes de compensación. El tiempo entre la idea y el primer barril puede ser de 5 a 10 años. Los inversores miran una sola cosa: el periodo de recuperación. ¿Cuánto tiempo tarda el proyecto en devolver el capital? Con precios altos, ese periodo puede ser de 10 años. Con el diferencial ampliándose, pasa a 20 años o directamente a nunca. Y cuando el retorno se vuelve incierto, el capital se va. Eso es exactamente lo que estamos viendo, una huelga silenciosa de capital. Bancos, fondos de pensión y grandes inversores globales están sacando su dinero de Calgary y llevándolo a lugares donde el petróleo es más barato de producir y más fácil de exportar. Guyana, Brasil, Texas, Oriente Medio. Canadá aparece en el mapa como un productor caro, lento, regulado y ahora enfrentado a competencia directa. En un mundo con exceso de oferta, el barril más caro es siempre el primero en desaparecer. Canadá produce el barril caro. Por eso los proyectos se retrasan, las expansiones se cancelan, las plataformas se apagan, los trabajadores son despedidos. El auge termina sin un colapso dramático, pero con algo peor, una decadencia lenta y silenciosa. Y ahora llegamos al final lógico de esta cadena, el costo humano y el desenlace, porque esto no es un problema de balances ni de gráficos, es un problema de vidas reales. Volvé mentalmente a Fort McMurray, a Grande Prairie, a Cold Lake, a St. John's, ciudades construidas alrededor de una promesa, trabajo bien pago a cambio de condiciones duras, turnos largos, frío extremo, aislamiento, pero una recompensa clara. Sueldos de 6 cifras, casas compradas jóvenes, familias sostenidas por una sola fuente de ingresos, una clase media sólida en lugares donde no debería existir. Cuando la inversión se frena, esos empleos no se reconvierten. No hay un plan B para un operador de maquinaria pesada o un técnico de procesos en arenas bituminosas. No hay industrias alternativas esperando absorber a decenas de miles de trabajadores especializados. El resultado es desempleo estructural, gente atrapada con hipotecas que no pueden pagar, viviendas que valen menos que la deuda, familias que no pueden mudarse porque no hay a dónde ir. El impacto no se queda en Alberta, se propaga por todo el país. El dinero petrolero que alimentaba el mercado inmobiliario en Columbia Británica desaparece. Las ventas de vehículos caen. Los restaurantes, hoteles y servicios colapsan. Las transferencias federales se reducen porque Alberta deja de subsidiar al resto del país. Provincias enteras sienten el golpe. El conflicto regional se intensifica. La idea de que el oeste fue sacrificado por decisiones tomadas en Ottawa deja de ser un discurso marginal y se convierte en un sentimiento dominante. Y mientras tanto, el capital sigue yéndose. Este es el golpe silencioso, el que no aparece en titulares. Las grandes petroleras ya tomaron su decisión. Vendieron activos, redujeron exposición,
dejaron de reinvertir. Cuando el capital se va, no vuelve. Los proyectos cancelados no se reactivan. El conocimiento se pierde. Los trabajadores se van a otros países. La infraestructura queda obsoleta. Canadá pasa de ser un productor en expansión a un productor en declive. Al mismo tiempo, el dólar canadiense pierde su ancla. Durante décadas, el petróleo sostuvo la moneda. Cuando el barril estaba alto, el dólar era fuerte. Cuando el petróleo cae, la moneda se debilita. Sin un sector energético rentable, el soporte desaparece. Un dólar a 60 centavos no es una hipótesis extrema, es una consecuencia lógica, y con un dólar débil, todo lo importado se encarece. Tecnología, alimentos, medicamentos, vehículos. La inflación se convierte en un impuesto invisible sobre la clase media. Este es el camino que ya recorrieron otros países ricos en recursos. Argentina es el ejemplo más claro. Recursos abundantes, malas decisiones, moneda débil, fuga de capitales, clase media empobrecida. Canadá se está asomando al mismo abismo, no por falta de recursos, sino por un modelo que dejó de funcionar. Y acá está la ironía final. Durante los años del auge, Canadá tuvo una oportunidad histórica. Podía haber hecho lo que hizo Noruega: ahorrar, invertir, crear un fondo soberano, prepararse para el día en que el diferencial desapareciera, pero eligió gastar, financiar consumo presente con ingresos temporales. Ahora, cuando el viento cambia, no hay red de seguridad. El reinicio venezolano no es solo una noticia energética, es una advertencia brutal. Canadá creyó que su ventaja era permanente, creyó que siempre sería el proveedor cautivo, creyó que nadie más podría competir. Estaba equivocada. El mercado encontró otra opción, más barata, más cercana, más flexible. El barril no está roto físicamente. Lo que está roto es el modelo. La idea de que un país puede sostener un nivel de vida de primer mundo vendiendo recursos con descuento a un solo cliente. Esa era terminó. El diferencial se amplía, la inversión se va, el empleo cae, la moneda se debilita, el Estado se queda sin ingresos, y las decisiones que vienen no serán agradables. Este no es un colapso repentino, es una decadencia administrada, más lenta, más silenciosa, pero igual de destructiva. Canadá seguirá produciendo petróleo, pero ya no marcará el ritmo, ya no impondrá condiciones, será un proveedor secundario en un mundo donde el precio manda. Mientras los tanqueros salen de Venezuela rumbo a Texas, lo que estás viendo no es solo petróleo moviéndose. Estás viendo el cierre de una era. El fin del monopolio, el fin del sueño energético canadiense. El frío en Fort McMurray siempre estuvo ahí. La diferencia es que ahora también llegó el viento en contra. La pregunta ya no es si esto va a pasar. La pregunta es si Canadá va a reaccionar a tiempo o si va a aceptar su nuevo rol como una economía cara, lenta y dependiente. Porque el mercado ya decidió, y al mercado no le importa la nostalgia, solo le importa el precio.